Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mi nombre es Santiago Laplagne de la Universidad de Buenos Aires y hoy les vamos a contar un trabajo que estamos haciendo en conjunto con Marcelo Valdetaro, también de la Universidad de Buenos Aires, sobre polinomios positivos en el borde del cono de suma de cuadrados. Antes de empezar, queremos agradecer a los organizadores de la sesión, a Gabriel Obando y a Iván Angiono, por aceptar nuestro trabajo, permitiéndonos estar acá contando lo que hacemos, y también a todos los organizadores de la reunión Virtuma 2020 por el enorme trabajo que están haciendo para que la reunión se pueda celebrar a pesar de todas las dificultades y todos los problemas que estamos viviendo, pero realmente están haciendo un trabajo enorme y parece que va a salir muy, muy bien, va a ser muy exitosa, así que felicitaciones y muchas gracias. Así que bueno, empezamos con lo que les decía del problema que queremos estudiar nosotros, que es descomponer un polinomio como suma de cuadrados. Entonces, el problema básico es que tenemos un polinomio cualquiera con coeficientes reales en varias variables y queremos ver si lo podemos escribir como suma de cuadrados. ¿Por qué nos interesa eso? Bueno, ya la primera aplicación directa es que nos da un certificado de positividad, ¿sí? Si lo puedo escribir como suma de cuadrados, como los cuadrados son siempre positivos o no negativos, bueno, eso nos asegura que el polinomio f va a ser no negativo, ¿sí? O sea que en verdad sería un certificado de no negatividad, pero bueno, es medio trabalenguas, no negatividad, así que es más común decir certificado de positividad. Sí, pero lo único que certificamos es que es no negativo. Y bueno, ¿para qué nos interesa eso? Tiene muchas aplicaciones teóricas en general para resolver ecuaciones. Si tenemos una ecuación polinomial igualada a menos uno, por ejemplo, y sabemos que del lado izquierdo es toda una suma de cuadrados, bueno, no tiene solución, ¿sí? Pero aplicaciones también más prácticas en optimización. Por ejemplo, si queremos minimizar un polinomio sobre una región, lo podemos convertir en una serie de problemas de suma de cuadrados. ¿Sí? Como está escrito acá, hallar el mínimo de un polinomio sobre una región es lo mismo que hallar el supremo a tal que f menos a sea no negativo. ¿Sí? Entonces, resolver si f menos a es no negativo, podemos plantearlo como un problema de suma de cuadrados. ¿Sí? Entonces, bueno, la primera pregunta que aparece es si es lo mismo suma de cuadrados o no negativo. Si todos los polinomios no negativos se pueden escribir como suma de cuadrados. Y bueno, en algunos casos sí y en algunos casos no. Entonces veamos un poco de teoría general sobre este problema. Llamamos H al conjunto de polinomios homogéneos, P al conjunto de polinomios positivos o no negativos, y sigma al conjunto de suma de cuadrados, que en principio es un subconjunto de P. ¿Sí? Y son iguales solamente en estos pocos casos, si n es d, si n es 2, perdón, si 2d es 2 o si n2d es 3,4. Todo esto fue probado por Hilbert en 1888, un paper muy famoso, muy célebre, que resolvió completamente este problema, cuando coincide suma de cuadrados con polinomios positivos, solamente en estos casos, y en los otros casos probó que hay contraejemplos. ¿Sí? El primer contraejemplo que se encontró, lo encontró Motzkin en 1967, es decir, encontró un polinomio en dos variables, que es suma de cuadrados, perdón, que es positivo o no negativo, pero no es suma de cuadrados. ¿Sí? A pesar de que Hilbert ya había predicho que existen, con las cuentas que él hacía, que era un poco constructivo, pero no, era muy difícil hacer todas las cuentas para encontrar el ejemplo concreto. Motzkin simplificó un poco la construcción, encontró otras ideas y logró exhibir un ejemplo muy simple, muy concreto de un polinomio que es positivo o no negativo, pero no se puede descomponer como suma de cuadrados. Entonces, en general, el cono de suma de cuadrados está incluido en el cono de polinomios positivos, y lo bueno es que los dos tienen dimensión máxima, ¿sí? Es decir, no es un subconjunto de la suma de cuadrados, no es un subconjunto de medida cero. Es un subconjunto que uno, digamos, podría calcular una especie de probabilidad de que un polinomio positivo sea suma de cuadrados. Esa probabilidad, lo malo es que tiende a cero cuando voy aumentando n y d, pero lo que hace que sea realmente aplicable toda la teoría de suma de cuadrados es que en general puedo aproximar cualquier polinomio positivo, por más que no sea suma de cuadrados, lo puedo aproximar por una sucesión de polinomios suma de cuadrados. ¿Sí? Esto es lo que dice la última propiedad, es algo más o menos reciente, del 2000-2001, apareció toda esta teoría de cómo aproximar un polinomio positivo por polinomio de suma de cuadrados. ¿Sí? Entonces, bueno, pero ¿por qué nos interesa? Porque si lo que nos interesa es saber si es positivo, ¿por qué nos vamos a restringir a un conjunto más chiquito? Bueno, la gracia, la importancia es que es mucho más fácil decidir si un polinomio es suma de cuadrados que decidir si un polinomio es no negativo. Decidir si no negativo tiene una complejidad altísima, creo que es NP, pero decidir si un polinomio es eh, suma de cuadrados se puede resolver por programación semidefinida. ¿Sí? Programación semidefinida es un tipo de programación convexa, o de optimización convexa. Entonces los problemas se pueden resolver muy fácilmente. Es como cuando es un problema convexo, bueno, es como tirarnos por una rampa de una parábola. Entonces siempre vamos a caer en el mínimo. Es decir, simplemente hay que dejarse llevar y caer en el mínimo. ¿Sí? Entonces estos problemas se pueden resolver eficientemente por muchos algoritmos que están implementados. ¿Sí? Se pueden resolver eficientemente. ¿Cómo se resuelve? Bueno, es lo que vemos acá en este ejemplo.
tenemos, por ejemplo, este polinomio, y este polinomio lo podemos plantear, si lo queremos escribir como suma de cuadrados, podemos plantear de esta forma, ¿sí? Si uno hace el producto acá de matrices, obtenemos el mismo polinomio que teníamos, ¿sí? El a que aparece acá se va a cancelar, entonces para cualquiera que pongamos acá, tenemos una igualdad, ¿sí? Entonces, esto de por sí no nos da una descomposición como suma de cuadrados, tenemos que pedir algo más, porque la idea ahora es, para obtener la suma de cuadrados, es diagonalizar esa matriz usando diagonalización ortogonal, no diagonalización con matrices semejantes, autovalores, sino diagonalización ortogonal. Entonces, cuando diagonalizamos, si aparece todos los autovalores, todos elementos en la diagonal no negativos, eso nos va a dar una descomposición como suma de cuadrados. Entonces, la propiedad que tenemos es que existe una descomposición como suma de cuadrados si solo si existe una matriz Q de esta forma que está acá, que sea definida positiva, o en verdad semidefinida positiva, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver. Si existe una matriz Q de esta forma, semidefinida positiva, ¿sí? O sea, siempre agarramos un polinomio, pensamos todos los polinomios homogéneos, entonces si son grado 2D, de este lado ponemos los monomios de grado D, acá y acá ponemos los monomios de grado D, y a partir de ahí podemos construir una matriz que van a quedar varias indeterminadas, y la pregunta siempre es si puedo elegir esas indeterminadas que queden para que la matriz sea definida positiva o semidefinida positiva, ¿sí? Y el rango de la matriz Q que tengamos es la cantidad de polinomios que van a aparecer en la descomposición, ¿sí? Cuando diagonalizo, la cantidad de elementos no nulos que aparecen en la diagonal es la cantidad de polinomios en la descomposición. Entonces, esto es lo que nos va a interesar, estudiar este espectraedro de Gram, lo que se llama espectraedro de Gram, que es el conjunto de todas estas matrices que sean semidefinidas positivas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos interesa estudiar. Entonces, en particular, lo que nosotros estudiamos en este trabajo es qué pasa en el borde del cono de suma de cuadrados, ¿sí? Para poder estudiar todo el cono es como, bueno, importante entender qué hay en los bordes, qué hay en el borde del cono de suma de cuadrados. Una parte del cono coincide con el cono de polinomios positivos o no negativos, ¿sí? Hay una región que comparten en común. Pero cuando el cono de suma de cuadrados está incluido, no estrictamente, cuando está incluido estrictamente en el cono de polinomios positivos o no negativos, hay una parte del cono que está formada por polinomios positivos, ¿sí? Del cono de suma de cuadrados, en el borde hay polinomios positivos. Entonces nos interesa estudiar esos polinomios. Entonces primero algunas definiciones generales que vamos a usar más adelante. Bueno, definimos una secuencia de parámetros de polinomios homogéneos, P1, Pn, es una secuencia de parámetros si el radical del ideal generado por esos n polinomios es el ideal maximal en el 0, ¿sí? Todas las variables x1 hasta xn. Y para un ideal i incluido en el anillo de polinomios, definimos la función de Hilbert. Esta es una definición muy tradicional, muy usada con muchísimas aplicaciones. Acá también la vamos a usar. La función de Hilbert es la dimensión de R sobre I como espacio vectorial cuando miro solamente en grado D, cuando miro solamente los polinomios en grado D, ¿sí? Los polinomios en grado D los puedo pensar como un espacio vectorial y calculo la dimensión, ¿sí? Esa es la función de Hilbert. Que así en abstracto es medio complicado entender bien qué es lo que está pasando, pero veamos este ejemplo bastante simple. Si tomamos este ideal x cubo y cubo z cubo, ¿quién es la función de Hilbert? Es esto que aparece acá, ¿sí? Para distintos d. Para los d que no aparecen ya se vuelve cero, en general, para estos tipos de ideales, las funciones de Hilbert en algún momento se vuelve cero, entonces eso directamente no lo ponemos. Entonces, por ejemplo, ¿qué representa este 1 acá? Bueno, pensemos en grado 6, ¿qué cosas hay en I? O más bien pensemos qué cosas no hay en I, qué monomios de grado 6 no están en I. Y bueno, tiene que ser que no sea divisible ni por x cubo, ni por y cubo, ni por z cubo, ¿sí? Entonces, el único monomio que existe que no es divisible por ninguno de esos tres y es de grado 6 es este de acá, x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, ¿sí? Entonces, este 1 de acá nos dice eso, que hay un único monomio que no está en este ideal, que es este de acá. Este de acá, este 3, por ejemplo, sería que hay 3 monomios de grado 5 que no están. Pueden pensarlo como ejercicio de combinatoria un poco, pensar cuáles son los 3 monomios que no están en I de grado 5, ¿sí? Y una propiedad más muy interesante es, si agrego un polinomio cualquiera, en grado 6 voy a tener un 0, ¿sí? Acá ya en grado 6 tengo un 1, entonces si agrego algo más, en grado 6 va a aparecer un 0. No es del todo obvio, en este caso sí, por lo que dijimos recién, en este caso con monomios es fácil analizarlo, pero si tengo una secuencia de parámetros cualquiera, P1, Pn, una secuencia de parámetros cualquiera, no, esta es una secuencia de parámetros también, pero si tuviera algo más general, no es obvio que agregando cualquier cosa voy a matar todo o voy a tener todas las cosas de grado 6, pero este es un teorema de Cayley-Bacharach, también muy famoso, muy celebrado, que nos dice exactamente esto en este caso concreto, ¿sí? Que cuando agrego un polinomio más, en grado 6 voy a tener un 0.
Entonces, eso es lo que vamos a usar. Parece nada que ver por ahora con suma de cuadrados, pero eso es lo que vamos a hacer. Vamos a usar para estudiar polinomios suma de cuadrados, ¿sí? Entonces, pensemos ahora que tenemos un polinomio que es justamente la suma de esos cuatro polinomios, ¿sí? X cubo, Y cubo, Z cubo, Q, todo se le va a usar al cuadrado. Entonces, queremos ver cómo puede ser este polinomio, si queremos estudiar este polinomio que se escribe así. Queremos ver concretamente si puede estar un polinomio de esta forma, si puede estar en el borde del cono de suma de cuadrados. Nos interesa estudiar qué hay en el borde. Bueno, veamos si algo así puede estar en el borde. Entonces tomamos L, una funcional lineal, o sea, una funcional definida en el espacio de polinomios homogéneos, y a partir de ahí definimos la forma cuadrática QL, que es simplemente agarrar f al cuadrado y aplicarle L, ¿sí? Para cualquier f polinomio homogéneo grado 3, lo puedo elevar al cuadrado, le aplico L y eso nos define una forma cuadrática, ¿sí? Si la funcional L que tomamos está en el dual del cono de suma de cuadrados, es decir, que es positiva o mayor o igual que 0 para cualquier f suma de cuadrados, ¿sí? Fíjense que este es el dual del cono, que no es un poquito más restrictiva la definición que el dual de un espacio lineal, ¿sí? En este caso, el dual de un cono se toma como las funcionales definidas en el cono, definidas para el elemento del cono, pero que a la vez cumple que sean positivas o mayores o iguales que 0 para todo elemento del cono, ¿sí? Entonces tomamos, ahora enseguida vamos a ver para qué sirve todo esto, por ahora está todo muy en el aire, tomamos una funcional lineal, la evaluamos en P y si nos da 0, si evaluar esta funcional que tomamos la evaluamos en P y nos da 0, esto quiere decir que L de cada una de estas cosas es 0, ¿sí? Porque L de cualquier polinomio en el que suma de cuadrados es 0, entonces L de cualquiera de estas cuatro cosas es 0, entonces es lo mismo que decir que QL de PI es 0, PI son estos cuatro polinomios, la suma da 0, entonces cada uno de esos, QL de cada uno de esos PI, tiene que dar 0, ¿sí? Es decir que estos cuatro polinomios están en el núcleo de QL, ¿sí? Entonces ahora volvemos a la transparencia anterior. Estos cuatro polinomios están en el núcleo de QL, ¿sí? Y que lo que nos dice acá es que si tenemos estos cuatro polinomios, el ideal generado genera todos los elementos de grado 6, ¿sí? Entonces, H3C está incluido en el ideal generado por el núcleo de QL, y eso, con unos pasitos que no digo, pero son bastante simples, nos prueba que L, la funcional L con la que empezamos, ya tenía que ser la funcional 0, ¿sí? Es como que L evaluado en cualquier cosa de grado 6 da 0, entonces L tiene que ser 0, ¿sí? Hay unos pasos que no estamos diciendo, pero es bastante simple probar esta implicación que nos falta probar, ¿sí? Uy, perdón. Esto, sí, perdón. Entonces, conclusión de todo esto es este resultado de Bleckerman del 2012, muy interesante. Es un paper muy bueno, se lo recomiendo a todos los que les interese este tipo de cosas. Es como Bleckerman lo que hizo es como encontrar un oasis en el desierto, es decir, el cono este de suma cuadrados, el borde de polinomios positivos parecía que no había ninguna estructura, y bueno, él encontró que no, al revés, hay muchísima estructura y los polinomios en ese borde son muy concretos, tienen muchas propiedades muy simples, ¿sí? Entonces, haciendo este mismo razonamiento, tomamos una L en el cono dual que se anula en F. Si tenemos todo eso, lo que podemos probar es que el núcleo de QL tiene que ser 3, ¿sí? Como vimos recién, si fuera más de 3, tendría que ser la funcional 0, entonces la dimensión de ese núcleo puede ser a lo sumo 3, porque, eso no lo dije, cualquier funcional lineal de este tipo, cualquier QL de este tipo, en el núcleo sí o sí va a haber una secuencia de parámetros, ¿sí? Si está en el borde del cono de suma de cuadrados, en el núcleo sí o sí hay una secuencia de parámetros. Todo esto está probado en este paper, sí, son bastantes cosas que hay que ir viendo, así que las estamos haciendo muy resumidas. Pero básicamente el resultado final es que si agarro una suma de cuadrados en el borde del cono de sigma 3,6, ese polinomio es sí o sí suma de exactamente 3 cuadrados, ¿sí? Es como que el razonamiento de acá nos dice que no puede ser suma de más de 4, suma de más de 3, y con un poquito más de trabajo se puede ver que no puede ser suma de menos de 3 tampoco. Entonces, cualquier polinomio suma de exactamente 3 cuadrados, ¿sí? O sea que es bastante sorprendente eso. No hay cosas con más ni menos suma de cuadrados, ¿sí? Y entonces también, con un poquito más de trabajo, esto lo probó Scheidler, como algunas observaciones que hizo a partir de este paper, lo probó Scheidler un poco más tarde, en 2016, 2017, que el tetraedro que vimos antes tiene una única matriz, y esa matriz es una matriz de rango 3, ¿sí? Entonces, como decía, tiene una estructura súper concreta en este caso. Los polinomios en el borde son siempre suma de exactamente 3 cuadrados y de una única forma, ¿sí? Salvo transformaciones ortogonales que mantengan, digamos, la misma estructura, hay una única posibilidad, ¿sí? Entonces, bueno, lo que nos interesa a nosotros es estudiar es qué pasa en casos más generales. Ahí sí se pierde muchísimo lo que teníamos, se pierde toda esta estructura tan simple, ya no se va a cumplir más.
Entonces veamos estos casos. ¿Qué pasa si n es mayor o igual que 3 o d mayor o igual que 3? O también el caso de igual a 2 y n mayor o igual que 4. Son casos más generales que los que estudió Bleckerman, que eran este caso 3,6 y el caso 4,4, que es similar. Entonces, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es estudiar más o menos lo mismo, pero un poco más general. Tomamos estos monomios como antes las potencias de las variables, se le da al grado d, y nos interesa ahora pensar cuántos polinomios puedo agregar para generar todos los polinomios de grado 2D, ¿sí? Lo mismo que antes que vimos acá, con agregar un solo polinomio ya voy a tener todos los polinomios de grado 6. Bueno, esto en general no pasa que con agregar uno solo ya tengo todos los de grado 2D, pero ¿cuántos tengo que agregar? Entonces la clave para contar cuántos polinomios tengo que agregar es considerar este monomio. Este monomio que está acá, perdón, este monomio que está acá es el monomio que tiene la menor cantidad de divisores de todos los monomios de grado 2D, ¿sí? Es tomar en grado 1 lo mayor posible, en grado 2 lo mayor posible y en grado 3, bueno, lo que falte, ¿sí? Siempre quiero agregar cosas nuevas que no estén, quiero agregar algún monomio que no sea divisible por ninguno de estos, ¿sí? Entonces, el que tiene la menor cantidad de divisores es esta. Entonces, el resultado que estamos buscando es la mayor cantidad de polinomios que puedo tener sin generar todos los elementos de grado 2D es justamente los no divisores de este más 1. ¿Sí? Si tengo los no divisores de estos más 1, sí o sí voy a tener un divisor de esto, entonces sí o sí voy a tener todo. Entonces, ¿cuántos tengo que tener para asegurar que voy a generar todo? Es los no divisores de este más 1. Entonces, bueno, es un numerito que puedo contar fácilmente. Entonces, contando ese número, llegamos a esta propiedad. Si el ideal está generado por estos polinomios y a la vez agrego más polinomios hasta completar este número n grande, entonces sí o sí hf2d es 0. ¿Sí? Esa es la propiedad que vamos a usar. Entonces, para este caso también, esto se puede probar cuando consideramos estos monomios, o en general si el ideal de término de cabeza contiene estos monomios, podemos probar esto. Entonces veámoslo con este ejemplo concreto, ahora de qué nos sirve. Bueno, tenemos este ideal k de x y de 4 variables, tomamos este monomio que es el que resulta en ese caso, y ahora entonces lo que decimos es que el n que obtenemos es 14, o sea, lo que nos dice es la cantidad de elementos que puedo tomar en J, además de estos 4, ¿cuántos más puedo tener? En total puedo completar 14. Si tengo 14, sí o sí voy a tener todo. Entonces lo mismo que antes, si tengo 14, ese polinomio no puede, si un polinomio suma de 14 cuadrados, ese polinomio no puede ser un polinomio del borde. Entonces, cualquier polinomio del borde tiene a lo sumo 13 cuadrados. Esto es lo que estamos viendo acá. Y una cosa más que podemos observar de esta es la serie de Hilbert. Empezamos con 4 polinomios. Y entonces lo que decimos es, antes habíamos visto que si empezamos con 3 y agrego 1, obtengo todos los de grado 6. Acá decimos que si tengo estos 4 y agrego 10, obtengo todos los de grado 6. Los de grado 6, ¿sí? Entonces, este 10 también aparece acá, ¿sí? Entonces, esto es una propiedad que descubrimos que estos numeritos de la serie Hilbert en caso más general también nos dicen cuántos polinomios puedo agregar, ¿sí? En algunas restricciones, tengo algunas restricciones, pero en este caso vale que este numerito 10 nos dice que si agrego 10 voy a tener todos los polinomios de grado 10, o si agrego 4 también voy a tener todos los polinomios de grado 7, ¿sí? Entonces, tenemos esta propiedad. El n que estamos buscando lo puedo mirar directamente en la serie de Hilbert. Es el numerito de la serie de Hilbert más los polinomios que ya tenía inicialmente, ¿sí? Estos 4 más 10. Si tengo todos esos, seguro voy a generar todos los polinomios de grado 6 en este caso. ¿Está bien? Entonces, ahora llegamos al resultado más general. O sea, todo lo que estamos haciendo ahora, vimos hasta ahora, era para ideales que contienen esos monomios o que el ideal de término de cabeza contiene esos monomios. Si lo queremos hacer para secuencia de parámetros en general, acá ya no tenemos el teorema de Cayley-Bacharach y caemos en una conjetura, también una conjetura muy famosa de Eisenburg-Green-Harris, que dice básicamente que sí, que en cualquier caso, si yo tengo una secuencia de parámetros, se comporta casi igual que si tuviéramos estos monomios, x1 a la d, xn a la d. Es decir, lo que dice concretamente es que puedo encontrar un ideal con estos monomios que tenga la misma serie de Hilbert, ¿sí? Entonces eso nos permite transformar el problema con polinomios, nos permite transformarlo en un problema con estos monomios, ¿sí? Creyéndonos la conjetura. La conjetura no está probada en general, solo está probada en algunos casos, ¿sí? Pero entonces, el teorema que tenemos es que si vale la conjetura de eje H, bueno, la cantidad de polinomios en la que puedo descomponer un polinomio en el borde del cono de suma cuadrados es exactamente este numerito que hemos contado, ¿sí? O sea, este numerito lo puedo contar fácil para monomios y esta conjetura nos dice que el mismo resultado vale para polinomios, ¿sí? Y lo mismo vale para el rango. Este numerito también nos da una cuota del rango. Para cualquier polinomio f en el borde del cono de suma cuadrados, el rango máximo que puede aparecer es este número n grande
n, d. ¿Sí? Entonces, obtenemos dos cosas. La cantidad de polinomios que pueden aparecer en una descomposición es a lo sumo esta cantidad n grande, o menos 1, y también la cantidad, el rango de la matriz también es n grande, n de menos 1. Bien, entonces para tener un poco de idea de qué es lo que estamos encontrando, estos son unas tablas de valores de los valores que nosotros tenemos, n de menos 1, la dimensión de todo el espacio, ¿sí? Para entender. Por ejemplo, acá lo que sacamos es que si tengo cualquier polinomio se escribe como suma de los sumo 13 polinomios y la cantidad total que podría haber es 20. O sea, ya sabemos de una ya tenemos que la cuota máxima es 20. No puede haber más de 20 porque la dimensión de esto es 20. Entonces, acá lo que sacamos es que si está en el borde es suma de a lo sumo 13 cuadrados. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, tenemos que es suma de a lo sumo 9 cuadrados. Y esta columna de acá es un paper de Scheidler que acota no el problema que estamos haciendo nosotros de polinomios en el borde, sino el problema general. Cualquier polinomio se puede escribir siempre como suma de a lo sumo esta cantidad de cuadrados. ¿Sí? Cualquier polinomio de 5 variables de grado 4 se puede escribir seguro, si lo puedo escribir como suma de cuadrados, seguro lo puedo escribir como suma de 11 cuadrados. ¿Sí? Y entonces acá mejoramos de alguna forma este número. ¿Sí? Este 9 que encontramos mejora este número. O sea, cualquier polinomio lo puedo escribir seguro como suma de 11. Y acá lo que encontramos es que si está en el borde, lo puedo escribir seguro como suma de 9 cuadrados. ¿Sí? Mejoramos un poco esto. Este 13, digamos acá, tenemos un 13 y acá hay un 11, no mejora este resultado, pero igual es un poquito distinto. O sea, igual da información este 13, porque esto nos dice que cualquier descomposición tiene a lo sumo 13 cuadrados. Y esto nos dice que existe una descomposición con 11 cuadrados, ¿sí? Es un poco distinto. Nos dice que no puede haber descomposiciones con más de 11, ¿sí? Porque si no sería contradictorio. Acá sabemos que cualquiera tiene a lo sumo 13 y hay ejemplos, también podemos encontrar ejemplos donde son exactamente 13. Y acá nos dice que seguro va a haber 11. Entonces lo que sabemos es, para darnos un polinomio, voy a poder encontrar para algunos polinomios que se descompongan con a lo sumo 13 cuadrados, pero también tiene que haber descomposiciones con cantidad más chica, porque acá nos dice que seguro sí o sí tiene que haber también descomposiciones con 11 o 12 cuadrados. ¿Sí? ¿Está bien? Y en este caso particular que estamos mostrando acá, la conjetura de Eisenberg-Harris está demostrada. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que encontramos es un teorema. ¿Sí? Tenemos entonces este teorema que es, si f es un polinomio suma de cuadrados en el borde del cono este de 5 variables y grado 4, si está en el borde y es positivo, entonces lo puedo escribir como suma de lo sumo 9 cuadrados. ¿Sí? Es decir, el resultado que teníamos de Blecherman era, si es en el caso 4, 4, en el caso 3, 6, es suma de exactamente 3 o exactamente 4. Acá nosotros podemos probar que es suma de a lo sumo 9 cuadrados. ¿Sí? Entonces es interesante también, no es tan fuerte la estructura como en estos casos, pero también a priori uno no se imagina que hay cotas para la máxima cantidad que pueda aparecer. Uno siempre piensa, bueno, le agrego más polinomios, pero no. Tenemos estas cotas bien concretas y que son bastante más chicas que la cantidad total. ¿Sí? Entonces esos son los resultados que obtuvimos. Bueno, con eso entonces terminamos. Espero que se haya entendido un poco. Cualquier cosa, por supuesto, nos pueden consultar en el foro o nos escriban por mail o bueno, de cualquier forma que quieran nos contactan. Así que muchas gracias por escucharnos y esperamos sus consultas. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.